Claro que sí, con nuestros auspiciadores hacemos Mesa Central. Te pillé, sí, te pillé. El sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Te pillé es tecnología antidelincuencia, un servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. Así que no sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad con tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé, que es el mejor sistema de seguridad. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, a esta hora acá en Mesa Central. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación. Contento, me imagino, con los resultados de la encuesta CEP, ¿no? Estamos contentos, pues estábamos escuchando atentamente lo que decía en el bloque pasado a propósito del Partido Republicano y los resultados de la CEP. El 10% simpatiza o se identifica con el Partido Republicano y es por lejos el partido que más marca en esa medición, digamos. Claro, y lo que escuchábamos en el bloque pasado que decía, mire, no es tanto 10%, si es que vienen de sacar un 35%, ahí yo le diría a nuestro analista Pepe Out que tiene que llevarlo, digamos, a 100. Tiene que sacar a todas las personas que no se pronunciaron y ver qué significa realmente ese 10%, y la verdad es que se acerca bastante a lo que es la votación. ¿Anda por ahí? Claro. Un poco más bajo, pero en el fondo conversa de una manera más correcta. ¿Lo leen como un giro a la derecha los resultados de la encuesta CEP? Bueno, sin duda, yo creo que no solo por los resultados o la valoración que se hace del Partido Republicano o de la derecha en general, sino que por las ideas que hay detrás. Si tú empiezas a revisar, y esa fue una gran noticia para nosotros en la línea, digamos, de lo que estamos haciendo en el Consejo Constitucional, cuáles son las preocupaciones, tú ves y analizas profundamente qué es lo que están pensando los chilenos en cuanto a dónde debieran poner el acento quienes están gobernando o las autoridades en términos generales, son las cosas que nosotros tenemos plasmado, lo que es en contexto constitucional, en las enmiendas constitucionales que presentó la bancada y el trabajo que hemos estado haciendo desde los inicios del Partido Republicano, poniendo el foco en seguridad. Sin seguridad no se puede hacer nada. Es lo que hemos dicho nosotros siempre y hoy día lo estamos también graficando en el trabajo constitucional. Claro, y ahí viene la idea de esta idea del orden por sobre la valoración de la democracia, en fin, puede tener un declive, una deriva autoritaria que surge como una especie de fantasma. De hecho, la portavoz del gobierno habló de la ultraderecha populista y autoritaria, digamos. Ojo que no es antagónico, tú dices en el fondo orden versus dememocracia, eso no es tan así, al revés. No, digo que en la encuesta aparecen esos dos datos. Sí, es que hay una pregunta que es como curiosa, en el fondo les dice a las personas cuánto estarían disponibles de renunciar a sus libertades para tener, digamos, mayor orden. Bueno, si tú lo llevas, digamos, eso a la democracia, no se entiende una democracia en donde las personas no pueden salir a la calle. Es natural, digamos, que es un principio básico, es una garantía fundamental que el Estado la tiene que tomar, digamos, como primerísima prioridad. Sin duda, pero hay un problema con la delincuencia ahora y también estamos en democracia, digamos. Sí, claro, pero en el fondo liberal hasta donde se entiende, el mensaje a la autoridad, particularmente al gobierno, quien tiene la primera tarea, digamos, en cuanto a la seguridad pública, es preocúpese de eso. No queremos que anden haciendo reformas en la lógica, digamos, que hemos visto el último tiempo y que se van a conocer esta semana, sino que queremos que haya menos delincuencia en las calles. Ya, o sea, no significa autoritarismo. En ningún caso. ¿Y no les ofende que los asocien a ustedes con el autoritarismo? Las declaraciones de la ministra las hace, yo las veo, digamos, y las leo desde la vereda de una persona que tiene que cambiar el foco de atención. Imagínense lo que significa estar dando declaraciones todos los días porque los funcionarios de exclusiva confianza del presidente están envueltos, digamos, en un sinnúmero de casos de corrupción. Veíamos recién en el primer bloque de este programa como el ministro de Justicia, que hoy día en realidad ya es como medio abogado defensor del gobierno, la verdad es que ese es el título que debiera tener hoy día, empiezan a dar explicaciones a lo inexplicable. O sea, hay ciertas cosas que simplemente no tienen explicación alguna y es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, cuando uno ve a la ministra comunista, vocera de gobierno, atacarnos, digamos, de esa manera, particularmente, y más aún, digamos, la semana en el fondo en que la ciudadanía nos ha respaldado tremendamente, no cabe, digamos, una interpretación distinta que la que te estoy dando. Ahora, curiosamente, en todo este análisis respecto de las prioridades que marcan las personas en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, en el tema del aborto, tienden como a descalzarse ustedes, porque ustedes parecen tener en las enmiendas en el Consejo Constituyente una proposición un poco más cerrada, un poco más conservadora que lo que indican los números de la encuesta, donde prácticamente la mitad de la gente está a favor del estatus actual, es decir, con aborto en 3 causales. Nosotros tomamos el resultado de la encuesta CEP en gran medida como un premio a ser consecuente, a ser coherente. Y eso es lo que estamos haciendo. Si alguien piensa que íbamos a dejar
el derecho a la vida y particularmente lo que venía, digamos, de los expertos, vacío, carente, digamos, de bajada alguna en materia, digamos, de protección de la vida del que está por nacer, está muy equivocado. Si hay algo que nosotros valoramos es precisamente la vida en cualquier condición y desde la concepción hasta la muerte natural. Pese a que en algún momento dijeron que no lo iban a hacer. Es que nosotros consideramos que el estándar de protección de la Constitución vigente hoy día es adecuado, entregándole, digamos, la penalización del aborto a la ley. No fue así porque además, digamos, de las indicaciones que se presentaron, la verdad es que incluso antes de las indicaciones se había aprobado una iniciativa popular de norma que va un poco más allá y saca, digamos, de la esfera de la discusión legislativa, es decir, del Congreso Nacional, la penalización del aborto. Y entonces nosotros lo que hicimos fue precisamente reponer la protección de la vida del niño que está por nacer. En este caso nos hacemos cargo del niño directamente, ¿ya? Haciendo un juego bien importante con la Convención de los Derechos del Niño, que dice que todo menor de 18 años es niño, y también haciendo juego con otro elemento que pusimos en una enmienda en un lugar distinto en la Constitución, que habla de que todo ser humano es persona. Con esos elementos nosotros creemos que se protege de mejor manera la vida, pero en ningún caso los saca de la interpretación que le puedan dar los tribunales, particularmente el Tribunal Constitucional, a la protección tal cual como podría eventualmente quedar. Si le entiendo bien, Arturo, la enmienda que presenta el Partido Republicano es menos conservadora que la iniciativa popular de norma en respecto al tema del aborto. Es más amplia, da una protección más robusta, se hace cargo de recoger lo que tratados internacionales y convenciones que Chile ha celebrado dice en cuanto, digamos, a la protección de la vida del que está por nacer. Y eso es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa para la discusión. Entiendo que tampoco somos nosotros los únicos que presentamos enmiendas. Yo entiendo que de las otras bancadas hay algunas que dicen que tienen algo que ver con esto también. Ahora, va a ser un debate interesante que se va a dar en esa comisión. Ahora, aún antes del debate, si se aprobara así como está, así como la presentan ustedes, ¿influye en la constitucionalidad de la ley de aborto en 3 causales actual? No, la verdad es que seguramente en el fondo esto en algún caso, o sea, si es que alguien pretende llevarlo al Tribunal Constitucional, el Tribunal tendría que referirse a la materia y probablemente diría que sigue estando entregado a la ley y mandataría, o más bien le diría al Congreso Nacional que se discuta, digamos, en su sede. Esa es la lectura que alguien, digamos, teniendo a la vista el texto podría hacer. Ahora, sí hay también herramientas que te permitirían en el fondo discutirlo con nuevos elementos y eso creo que es interesante, pero es algo que va a venir después. Si hubiéramos querido derechamente, digamos, prohibir el aborto y sacarlo de la esfera del debate legislativo, decimos, no había problema, no había restricción alguna. ¿Y no es ese su interés? Es que nosotros estamos convencidos que el debate, o más bien la penalización del aborto tiene que estar entregada a la ley. Y es en la ley en donde tiene que estar como está hoy día. El día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de 3 causales que creemos atenta a la vida. ¿Como para derogarla? ¿Como para cambiarla? Efectivamente. Pero por la vía legislativa, no en el texto constitucional. Pero eso no se da en el debate constitucional. Si nosotros, tú lo sabes muy bien porque lo hablamos en su momento en este programa, si nosotros cerrábamos el debate en materia constitucional, todo iba a girar en torno a este artículo o a este número del artículo 16, y eso no es lo que nosotros pretendemos. Además, porque creemos que argumentativamente lo que corresponde es que la penalización del aborto esté entregada y radicada, digamos, en la ley. Ya, pero para que quede claro, no en materia constitucional, pero sí en materia programática, una lista parlamentaria del Partido Republicano y eventualmente una candidatura presidencial del Partido Republicano se comprometería con aprobar una ley que derogue o modifique la ley de aborto en 3 causales. Que no te quepa ninguna duda que en un tema tan sensible, tan importante como es la defensa de la vida y particularmente de las personas inocentes que no pueden defenderse, nosotros vamos a estar siempre en esa causa. Y si es que se requiere, digamos, mayoría para defenderla de mejor manera en el Congreso Nacional, esa la vamos a buscar y en su momento se discutirá. Lo que pasa es que eso es un cambio, porque muchas veces se lo pregunté yo mismo a José Antonio Kast en debates presidenciales y en entrevistas durante las 2 campañas presidenciales anteriores, y él siempre decía, la ley de aborto en 3 causales es una ley que es una ley de la República y hay que respetarla, punto, y no se pronunciaba más allá. Usted está yendo un paso más allá, usted está diciendo, si tenemos la mayoría parlamentaria o si conseguimos una mayoría parlamentaria, la vamos a derogar o la vamos a cambiar. Es que tú le estabas preguntando a una persona que tiene un programa de ejecutivo y esto es algo legislativo. Y lo que nosotros pretendemos, o sea, al final del día tiene que ver, digamos, con las mayorías que se consagran en el Congreso mismo, Cámara y Senado.
Y esta Por eso discusión... se lo pregunté, con un programa parlamentario y eventualmente una candidatura presidencial, en ambos casos, la idea sería, si se consiguen las mayorías, volver a penalizar, por ejemplo, el aborto de un embarazo producto de una violación. Me llama la atención que te sorprenda tanto. Si nosotros en su momento no lo votamos hace mucho tiempo. Perdona, a lo mejor yo soy muy ignorante, pero yo, la verdad es que no había oído No, que no quepa ninguna duda. Nosotros no clara, hacemos distinciones y creemos que este debate se tiene que dar en el Congreso y evidentemente que para pretender cambiar o modificar la redacción de una norma, uno tiene que tener las mayorías necesarias para lograrlo. No es una posición únicamente, digamos, del Partido Republicano, esperamos. Y esperamos ir creciendo, tal como ha ocurrido, digamos, en el mundo, en cuanto a la defensa a la vida. Si tú ves, en varias partes, en el fondo, se empieza a valorar de una manera muy distinta a lo que ocurría hace 2 o 3 décadas. Entonces, ese debate lo vamos a tener el día de mañana en el Congreso. Se está teniendo por de pronto, pero no hay mayorías necesarias como para poder instalarlo. Lo importante es que en materia constitucional sí somos sumamente claros. Esto, en la penalización del aborto, tiene que estar entregado al debate legislativo en esa sede y particularmente en lo que se refiere a la interpretación de los preceptos constitucionales. Nosotros nos vamos a basar, y el día de mañana, digamos, las personas que puedan tener una causa en esa línea van a tener el texto constitucional a la vista y tendrán, digamos, que abordar conforme a ese texto su línea de argumentación, tanto a favor como en contra de la posición que tú quieras. Hay otro estudio del Centro de Estudios Públicos, Arturo, que se presentó también en estos días, un poco antes de la encuesta del jueves, que hace un análisis respecto de las enmiendas que se presentaron al anteproyecto constitucional. Dice que las del Partido Republicano son más bien identitarias y que en cuanto son identitarias son, por lo tanto, más difíciles de negociar, por decirlo así. Han surgido, evidentemente, algunas voces, particularmente de gente de izquierda, Frente Amplista, y que me llamó la atención del CEP. No es del CEP, es de investigadores, tal como me lo explicaron, digamos, son autónomos, son independientes en lo que escriben o publican. Pero el Centro de Estudios Públicos claro, no es un acorazado bolchevique, digamos, convengamos. No, y tampoco está en el extremo derecho. Pero la cosa es que ellos lo que hacen, en el fondo, es hacer una revisión de nuestras enmiendas. Se pegan, digamos, y tratan de justificar esta suerte de mirada identitaria o de título identitario que tendrían nuestras enmiendas o que eventualmente podrían afectar las bases del anteproyecto en función, por ejemplo, de cómo tratamos o las indicaciones que presentamos en materia de soberanía, diciendo que porque nosotros le ponemos mayúscula a la palabra pueblo, estaríamos de alguna forma afectando en su contenido la manera en que los expertos quisieron enfrentar el tema de la soberanía. Eso, para ser franco, y después estuve analizando un poco, claro, los investigadores, uno es sociólogo, otro historiador, no son sus disciplinas, pero en materia constitucional, cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de cuerpo electoral, en términos generales. Y así lo entendemos nosotros. Era parte, digamos, de una de los 12 bordes que se saltaba lo que es la tradición constitucional chilena de hablar que la soberanía reside esencialmente en la nación y es ejercida a través del pueblo. Nosotros lo que hicimos fue, respetando en el fondo que se acota un poco, cuando hablamos de cuerpo estamos hablando de cuerpo, o sea, de pueblo, estamos hablando de cuerpo electoral. La nación es bastante más amplio, no necesariamente el cuerpo electoral. Y creíamos de justicia decir que también es parte de la soberanía quienes no tienen derecho a voto o las generaciones de chilenos que van a venir en el futuro. Entonces, es algo que está en el debate, pero centrarse en si es que lleva mayúscula o no. Si quiere le sacamos la mayúscula, para que se quede tranquilo ese investigador. Pero bueno, lo que yo entiendo de eso es que hay que tener ojo, hay que escribir y hablar de las disciplinas que uno domina, que uno maneja, y dejar, digamos, el debate que se genere en materia constitucional en el Consejo como corresponde. Ahora, puede provenir de ese trance que usted describe, digamos, pero dicho eso, la idea está planteada. Se lo pregunto de otra manera. ¿Está dispuesto el Partido Republicano, está consciente el Partido Republicano de que no puede cometer en el Consejo el mismo error que cometió la izquierda en la Convención? Sin ninguna duda, Iván. Nosotros presentamos 400 enmiendas, muchas de ellas, unas subsidiarias de otras. El diseño te obligó a presentar todo en un mismo momento porque después ya no se puede. Y nosotros lo que queremos es habilitar un debate muy profundo que se va a generar.
hay un número muy importante de enmiendas que tienen que ver con el sistema político que no pretendemos instalarle a nadie a la fuerza por la fuerza de los votos, aunque los tengamos, digamos. Es evidente que tienen que participar muchas voces, no solo en el Consejo, sino que también en otras partes del espectro político chileno, que quizás no están representados ahí. Si nosotros quisiéramos, digamos, instalar o seguir la lógica de la convención pasada, habríamos instalado de frente en el sistema político la vuelta al sistema binominal. O a propósito del aborto, lo que te habríamos dicho, se prohíbe el aborto, digamos, en todas sus circunstancias y condiciones, modalidades. Habríamos terminado con estatuto administrativo y tantas otras cosas que tú no vas a encontrar. Por eso han pasado ya 12 días, 15 días y no hay no hay un solo cuestionamiento serio a las enmiendas que nosotros presentamos. Ya, hablemos de una que es controvertida, la de los condenados mayores de 75 años para que cumplan arresto domiciliario, sobre todo el resto de sus condenas. ¿Están dispuestos a que se exima de ese beneficio a los condenados por crímenes de lesa humanidad? Esta es una enmienda que tiene dos lecturas. Primero, estar en la línea de lo que es la defensa de los derechos humanos en términos internacionales, universales. O sea, tú revisas las democracias o los ordenamientos jurídicos de las principales democracias en el mundo y te vas a encontrar precisamente con una norma muy en la línea de esto. De hecho, incluso fijando el tramo bastante más abajo de los 75 años. Entonces, desde esa perspectiva, mirándolo en cuanto al estándar de respeto a los derechos humanos, tiene una justificación muy coherente. Ahora, no tienes que olvidarte que nosotros cuando presentamos las enmiendas tuvimos a la vista las iniciativas populares de norma. Y precisamente en esta materia se presentó y aprobó y logró el quórum necesario para ser discutida una de ellas, que no, a nuestro juicio, dejaba muy abierta la aplicación de ese, llamémoslo, beneficio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hacía distinción respecto de personas que podrían ser consideradas como un peligro para la sociedad. Independiente, digamos, que uno considere que alguien de 75, 80, 90 años puede ser o no un peligro para la sociedad, yo creo que esa herramienta efectivamente hay que entregársela a la ley y a quien efectivamente tiene la tarea, digamos, de poner en ejecución la ley. Porque podrán haber casos que haya personas de 75 años que son un peligro para la sociedad. Y eso se tiene que analizar seguramente proyectándonos, si es que se llegara a aprobar, se tiene que ver, digamos, caso a caso. Me da la impresión de que una ley que se hace cargo de esto tendría que establecer las condiciones de analizar caso a caso para ver si es que tendrían el estándar, digamos, exigido por la Constitución. Ya, pero si el principio es el ser un peligro para la sociedad, Miguel Krasnov-Marchenko, ¿es un peligro para la sociedad? No conozco los antecedentes puntuales de él, pero tú comprenderás pero sabe las condenas que tiene. Tú comprenderás que sí, pero acá estamos hablando de si es que a los 75, 80, 90 años es un peligro o no. No lo que, la persona representó cuando fue condenada. Y eso es relevante. Por lo tanto, el criterio no es en función de los delitos cometidos. No, el criterio tiene que ser siempre, y eso es lo que... Esta es una norma de carácter humanitario. Lo que habla, o lo que tiene en juego precisamente, primero es descomprimir las cárceles, hacer más eficiente el uso de los recintos penitenciarios. Y segundo término, considerar que hay personas que a una avanzada edad, y también se habla, digamos, de razones humanitarias por condiciones de salud y qué sé yo, no se justifica que estén privados de libertad en un recinto penitenciario, porque van a seguir privados de libertad en sus casas. En sus casas, lo que para seguramente la ley, para redondear, seguramente la ley también establecerá, una ley que no existe porque todavía no existe un mandato constitucional en esa línea, y hay que ver si es que cuenta con los votos, establecerá en el fondo que se contará con los mecanismos necesarios, digamos, para que esas personas efectivamente cumplan su privación de libertad en las casas. Algún tipo de tobillera o seguridad. Pero a tu pregunta directa, tú tienes que estar al momento que estás liberando. O sea, si es que efectivamente el análisis, el examen se hace en el momento que estás liberando a la persona. En ese momento, esa persona puede cometer o puede seguir cometiendo delitos, sí o no. No es algo que no funciona del delito que cometió. No tenemos, en el fondo, cómo contestarlo uno a uno hoy día, pero y estamos haciendo la norma constitucional. De hecho, pensé que me podrías cuestionar si es que esto podría ser o no, digamos, de un estándar constitucional, es decir, de estar consagrado en la Constitución o no, o dejar derechamente también ese beneficio a la ley. En el contexto de la libertad individual o personal, la verdad es que sí se justifica efectivamente tener una norma en esa estándar constitucional. La pregunta es si no debe... Es algo que nos preocupamos de que cada una de nuestras indicaciones cumpliera. O sea, que estén en el estándar constitucional. Porque nos han cuestionado también, ahora, a propósito del no pago, o más bien de que se prohíben las contribuciones,
y nos han dicho, ya, pero es eso una política pública. No, no es una política pública cualquiera. Si tú estás subiendo el estándar, tú estás elevando a categoría de derecho fundamental el derecho a la vivienda, tú necesariamente te tienes que hacer cargo de que no podrá nadie, particularmente, digamos, la autoridad, condicionar el cumplimiento o el ejercicio de ese derecho. Y es por eso, digamos, que nosotros consideramos que tenía que estar en la Constitución. Súper bien que reservémoslo de las contribuciones. Déjeme preguntarle una cosa. ¿No debería tener rango constitucional lo que para muchos es inadmisible e imprescriptible, que son los delitos de lesa humanidad y que por lo tanto no pueden ser objeto de beneficio? ¿No debería tener esos rangos? No sé si las razones humanitarias se considerarían dentro, digamos, de lo que tú estás señalando. Yo creo que efectivamente las razones humanitarias están por sobre todo, siguiendo la línea de lo que planteó en su momento el padre Fernando Monte, que me da la impresión que no precisamente, digamos, era muy ferviente, digamos, visitador de Punta Peuco, o como lo dijo también en su momento el abogado dedicado a las causas de derechos humanos, el señor Salazar. En fin, tú cuando estamos discutiendo políticas públicas o materias tan importantes o significativas, digamos, como la estructura de país que queremos o el catálogo de derechos fundamentales, hay que salir un poquito de la trinchera y hay que pensar más, digamos, en las cosas importantes. Una última cosa sobre las contribuciones que lo dejamos reservado. ¿Han calculado cuánto cuesta eso desde el punto de vista del ingreso fiscal? Esa también es una crítica que algunos no muy expertos en el fondo nos trataron de hacer, pero este es un buen lugar, digamos, para explicarlo, digamos, porque no se pretende sacar, digamos, del erario nacional un número significativo de recursos que implica el cobro, digamos, de contribuciones por bienes raíces. Nosotros creemos, este es un mandato constitucional que tiene que estar en línea, es necesario plantearlo a la mano, digamos, de estar incorporando en el catálogo de derechos fundamentales el derecho a la vivienda. Sí o sí teníamos que hacerlo. Otra cosa es cómo vamos a suplir esos recursos. Nosotros creemos de que el camino, pero ya en la ley, no es de debate constitucional, es plantear que esas contribuciones tienen que ser cobradas, o más bien, el valor proporcional, digamos, a lo que significa hoy día esas contribuciones tiene que obedecer a un pago de servicio. Como lo hacemos incipientemente en materia de aseo, pero también, digamos, considerando otros servicios. Y eso va a venir de la mano con algo que es muy positivo. O sea, la gente va a tener que pagar igual, digamos. Claro, si es que tú estás haciendo uso de esos servicios, esa es la gracia. Si es que es como el permiso de circulación, en el fondo. Si es que tú no estás circulando, si un año entero tú vas a estar fuera, te tomaste un año sabático y tu vehículo, o sea, es de sentido que en el fondo tú no pagues, digamos, ese permiso de circulación porque no estás haciendo uso de las autopistas, de las carreteras y de las calles. Ya, entonces, oiga, ¿hay una disputa sobre quién es más duro en la derecha contra el gobierno? Se lo digo por la posición que la UDI ha expresado en las últimas 2 semanas, digamos. Yo creo que siempre es bienvenido que la oposición ejerza su rol. Es lo que hemos tratado de instalar permanentemente desde que tenemos una bancada tan numerosa y significativa como la del republicano en la Cámara de Diputados. Si es que en el fondo las competencias sanas te llevan, digamos, a ver quién es más coherente con tus principios, con tus ideas, encuentro que es una competencia perfecta. Saca cosas buenas en el fondo de quienes están en esa lógica. Lo mismo en el plano de fiscalización. Si es que quienes están mandatados constitucionalmente para fiscalizar los actos de gobierno, se genera, digamos, una suerte de competencia de quién hace mejor la pega. Eso es win-win, como diría el ministro Jackson. ¿Hizo bien la pega la UDI con imputarle delitos al ministro Jackson en la declaración de su bancada de diputados? Yo creo que fueron algo imprudentes en la manera de redactar esa norma y tampoco se entendió mucho que en vista de eso como que se bajaran de una mesa de conversación, pero la verdad es que, y te escuché en la semana la vehemencia con que abordaste, digamos, este tema y a otras personas también, como que se tiende, digamos, a olvidar lo verdaderamente importante, o sea, más allá del error que ellos mismos lo reconocieron en la forma en que redactaron, digamos, una declaración, que por de pronto, digamos, no lo habría hecho así en nuestra parte, o sea, desde nuestra vereda, no invisibilicemos lo que hay detrás. Pues, si lo que está pasando hoy día es realmente insospechado. O sea, tenemos por un lado que todos los días aparecen casos nuevos. Sin duda. Y tenemos esta lógica, digamos, de desaparición de computadores y de materiales de prueba
que son muy... Eso está fuera de la discusión. De hecho, fue el tema con el ministro Cordero al principio del programa Claro, si tú haces una declaración por escrito, por cierto que yo me saltaría andar imputando delitos si todavía no están probados. Pero creo que bien desde el punto de ser lo suficientemente enfático en que lo que está pasando es inaudito y este gobierno tiene que marcar un antes y un después si es que no quiere ser recordado como el gobierno de la corrupción. Ahora, técnicamente ustedes siguen en la mesa de pensiones con su experto técnico. Nosotros sí, siempre hemos tenido una persona que es importante estarse informando de qué es lo que está pensando como cambios estructurales, particularmente en esta materia el gobierno. Pero no va a concurrir, un acuerdo. No, en ningún caso. ¿No? O sea, si no salen de la lógica en la que está, ninguna posibilidad. O sea, ¿cómo podríamos estar disponibles para entregarle más recursos al gobierno hoy día, teniendo a la vista el desfonde que están generando en las arcas fiscales, teniendo a la vista cómo las administran, recordando los balones de gas, en fin, ninguna posibilidad de meter al Estado en la administración de los recursos que vamos a necesitar cuando seamos viejos todos? Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, hoy en Mesa Central. Arturo, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con la última parte de Mesa Central.